Primero que nada agradecemos, ¿no?, la presencia de las autoridades de EDET acá porque viene se nos presenta una situación un tanto particular. No va a haber aumentos de lo que genéricamente llamaríamos la luz, ¿sí? Pero sin embargo nos aproximamos a un periodo en el que la cuenta, el número final de la factura, va a llegar más abultado, porque en realidad lo que va a ocurrir es que va a operar una eliminación de los subsidios para un sector importante de la población. Entonces, bueno, como básicamente cuentas claras conservan la claridad, ¿no?, justamente queremos hablar con ellos para que ellos presenten, digamos, la cuestión ante los usuarios y ante nuestros televidentes. Bien, y sobre el particular, ya lo saludamos formalmente al ingeniero Nadri y al doctor López, sobre lo que recibe directamente el cliente de EDET en Tucumán. Se han dado los incrementos que se confirmaron entre marzo y abril a través de la convocatoria, ya lo conocemos, audiencia pública que fue virtual, la participación del gobierno, del ente. En Tucumán, ¿las tarifas ya han sido actualizadas en las 3 etapas que se cerró para este año? Sí, exactamente. ¿Qué tal, Omar? Efectivamente, para eso hay que aclarar, primero es necesario recordar que en las facturas de energía eléctrica hay 3 componentes, básicamente. Un componente que es el servicio de las distribuidoras eléctricas, en este caso de EDET propiamente tal, que en Tucumán representa aproximadamente el 38% de una factura media considerando todos los tipos de usuarios. Hay otro componente que son los impuestos y el tercer componente es el costo de abastecimiento, es decir, la energía mayorista, la potencia y el transporte, del cual las distribuidoras eléctricas solamente funcionan como agentes de recaudación. O sea, todo lo que se recauda de energía y transporte se gira a Buenos Aires, a Camesa, a la compañía administradora mayorista, esa plata va destinada justamente a la producción de energía eléctrica. Entonces, respecto del servicio de EDET, propiamente tal, efectivamente este año se han instrumentado los ajustes por los incrementos del precio de la economía, por la inflación, los aumentos de costos del servicio de todo el año pasado y de prácticamente 10 meses de este año. O sea, hay una inflación acumulada de casi aproximadamente 20 meses que no se implementó el año pasado y se implementó ahora en 3 etapas, mayo, junio y agosto. O sea que esa parte ya está absolutamente incorporada en el costo del servicio. Así es. Eso ya... ¿En qué porcentaje fue? Bueno, para los usuarios residenciales, el promedio de estos 3 efectos para toda la categoría es del 33%, de los cuales los que no tienen tarifa social fue del 42% y los que tienen tarifa social fue de solo 12,9%. Bien, recordemos la cantidad de clientes que tiene EDET. 550.000, de los cuales 500.000 son residenciales. Bien, y de esa torta, ¿cuántos son los clientes subsidiados? Bueno, los clientes subsidiados respecto del servicio de distribución, propiamente tal del de Tucumán, del que se regula en Tucumán, es prácticamente el 35% del padrón, son 170.000 clientes, son muchos clientes, 170.000 sobre los 500.000, ¿no? Para que tenga una idea el televidente, de esa torta aproximadamente los 170.000, ¿no es así? ¿Qué promedio pagan? No sé si mensual o bimestral, promedio. La factura residencial general de EDET, el 50% de la demanda paga 2.500 pesos mensuales o menos, el 80% paga 5.000 pesos mensuales o menos, sí. Y los tarifas social tienen un descuento aproximadamente entre el 30 y el 40% respecto de esos valores en función de su consumo, ¿no? Bien. Ahora, la eliminación de los subsidios para un sector de los consumidores, fundamentalmente los sectores altos, digamos, sí, ¿no? Opera no sobre la distribución, sino sobre el consumo, directamente sobre el costo de energía, digamos. Efectivamente, sobre el costo de abastecimiento, solamente sobre esa partecita de la torta a la que hacía referencia Horacio, y solamente respecto de un colectivo de usuarios que ha sido calificado como de altos ingresos.
Y ese colectivo de altos ingresos, luego de depurarse las bases de datos, estimamos que será aproximadamente de un 10, un 11% de la totalidad de usuarios residenciales. Ahora bien, respecto de los usuarios de la clase media, ingresos medios, van a tener 400 kilowatt-horas mensuales con subsidio, y el excedente de los 400, el 1, en un ejemplo extremo, será al precio que lo paguen los usuarios de altos ingresos. Mientras que los usuarios de bajos ingresos, los usuarios vulnerables, a los que hacía referencia Horacio, a raíz de un convenio que firmó las diferentes jurisdicciones, pero particularmente Tucumán, con la Nación, esos usuarios que en la jurisdicción han sido calificados como vulnerables y que tienen tarifa social eléctrica provincial, bueno, a esos usuarios se les va a continuar con el subsidio pleno, digamos. ¿Está? No importa el consumo. No importa el consumo. Porque me decía básicamente que hay sectores bajos donde el consumo de energía es altísimo porque no han podido renovar, digamos, Correcto, el equipamiento. Y entonces, que ellos tienen heladeras viejas, o se calientan con estufas de cuarzo, como les llamábamos, ¿no? Así es, digamos. Los usuarios de escasos recursos, los usuarios en condiciones de vulnerabilidad, no pueden adquirir artefactos electrodomésticos eficientes, las aberturas no son las mejores, las viviendas no reúnen las características necesarias para tener un adecuado uso de la energía, con lo cual, de alguna manera, no existe una correlación entre altos ingresos, bajos ingresos y el uso eficiente de la energía. ¿Está? Y en cuanto al tope, para los sectores medios en 400, digamos, si uno consumiese, por un ejemplo burdo, 420, 400 siguen subsidiados y el excedente por arriba de los 400 sí se van a pagar con tarifa plena. Con los subsidios, digamos, van a pagar el valor de los... le van a quitar los subsidios en la misma envergadura que los usuarios de altos ingresos. Ese excedente solamente. Exactamente. Es un tema importante, perdón, Omar. En este momento el Gobierno Nacional ha decidido avanzar con el 20% de quita de subsidios. Quiere decir que, aún implementada esta etapa, todos los usuarios del país y, por supuesto, nosotros los tucumanos, vamos a seguir con un 80% de subsidios respecto de este costo mayorista. Ese es el porcentaje que se refería Freddy hace unos minutos. Correcto. Y otro tema relevante, porque por ahí 400 kilovatios hora suena como un valor abstracto. Si uno mira, nosotros hemos estado viendo las estadísticas totales de las facturas emitidas de enero a julio de este año, que son unas 2,5 millones de facturas residenciales. De ese 2,5 millones de facturas emitidas este año, el 80% de las facturas han registrado consumos inferiores a 400 kilovatios horas mensuales, lo cual demuestra que 400 kilovatios horas mensuales es un consumo bastante alto o elevado, aún en Tucumán, considerando, como les decía, son 6 meses, o sea que incluye consumos de verano y también incluye consumos de invierno que son más elevados que los de primavera y otoño, ¿no? Bien, hay dos preguntas que están relacionadas con el tema actualidad y comparaciones, ¿no? Por un lado, la expectativa de decir qué va a pasar con la publicación de la segmentación, que todavía no es oficial. Más allá de lo que se ha publicado en el boletín oficial, el tema de la segmentación. En ese caso, ¿se puede dar un aumento del 20%? Por allí se habla de ese porcentaje aproximadamente. En ese caso, el 20%. Teniendo en cuenta que el cliente de Tucumán, de EDED, ya ha tenido una actualización del 33%. ¿Este 20% va a EDED o en ese caso únicamente recauda EDED y lo transfiere ya sea a la generación o al transporte? En ese, digamos, es como lo decía, reiterando las palabras de Horacio en el comienzo, digamos, pensando en la torta, la segmentación o quita de subsidios, nosotros actuamos como cobradores del organismo encargado del despacho, que es CAMESA, de modo que eso pasa directamente al Estado Nacional a los efectos de que contribuya a la disminución del déficit fiscal, digamos. Es esa aquí no queda absolutamente nada de esa cuestión, y además nosotros no tenemos
digamos, nada que ver con esa situación. Solamente somos los encargados de implementar y que esta implementación sea con éxito, porque de alguna manera nosotros tenemos que responder cuando Camesa nos pregunte a nosotros cuál es la cuenta. Sí. Bueno, esta es la cuenta, nosotros rendimos esa situación, digamos. Bien, por una cuestión de venta de títulos, ¿no? Y por el tiempo televisivo, tres preguntas ida y vuelta. Por un lado, cuando decíamos comparación, se está comparando mucho. ¿Por qué un cliente de Santiago paga determinado monto y en Tucumán se paga distinto monto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, comparar distintas jurisdicciones es muy complejo porque todas las jurisdicciones tienen regulaciones y costos del servicio diferentes, pero en el caso particular de Santiago del Estero, la regulación local de alguna manera establece que las tarifas residenciales de Santiago del Estero están vinculadas a las del GBA, a las de la capital de Buenos Aires, a las de Adenor, concretamente Adenor, que es la misma que Edesur o muy similar a la de Edesur, que no se actualiza desde hace prácticamente 3 años. Entonces ahí el régimen prevé un sistema de inversiones distinto donde el gobierno de Santiago del Estero de alguna manera apoya o se hace cargo de gran parte del plan de inversiones que requiere la distribución en la provincia. Bien, sobre el tema inversión y siguiendo con esta comparación, en la provincia de Mendoza hay inconvenientes ya políticos porque en Mendoza las dos empresas, una es cooperativa, la otra empresa, tienen deuda con la Cámara que hace la distribución de energía y dicen que el gobierno nacional les va a quitar parte de los fondos de la coparticipación por esta deuda. ¿Ustedes son clientes de Camesa? Todas las distribuidoras compran energía en Camesa, ¿no? ¿Cómo están? No hay ¿Deben algo o están 0 a 0? Tucumán está al día. Tucumán está al día, eso que tenemos que dar una tranquilidad a toda la población. Es una de las pocas provincias que se encuentra y que en general, excepto en la época de la pandemia, por la situación que pasamos tan especial, siempre estuvo al día y hoy lo está al día también. Sí, bien, está al día. El otro tema en materia de inversión. Ahí tenemos imágenes de la zona del Manantial, también de la zona de Los Nogales. Estas inversiones son por parte del gobierno nacional, del gobierno provincial, de la Cámara de Camesa, de la transportadora o de DET. Estas inversiones están incorporadas al plan de inversiones de DET, Omar. Entonces, somos nosotros los que llevamos adelante estas inversiones. ¿De qué estamos hablando en el Manantial? Estamos hablando de aproximadamente 22 millones de dólares, que es la estación transformadora propiamente tal y el vínculo con Independencia, el vínculo en alta tensión con Independencia. ¿La de la zona de Los Nogales? Los Nogales más o menos son 12 millones de dólares. Ahí tiene una particularidad porque en definitiva hemos intervenido nosotros como en la financiación de esta estación transformadora. El aporte lo hace la Nación y a su vez nosotros hemos hecho aportes adicionales porque el contratista que inicialmente fue designado tuvo que dejar la obra por problemas económicos, entonces asistimos nosotros a los efectos de que esto concluya. En buena hora que existan subsidios claramente definidos para el sistema energético, la distribución de agua. Pero el gran déficit que tienen los gobiernos en la República Argentina hace 20 años es el déficit que tiene que ver con el sistema energético, el tema de los subsidios. No sé si a alguien le conviene que cuando más grandes sean los subsidios, más le conviene. En el sistema energético, ayer lo comentábamos con Álvaro, 2001, 2002 a la fecha, incluso hay un estudio de Roberto Kajanowski, que se ha difundido hace unos días, que habla de no sé si decir gasto, alguna palabra tenemos que encontrar para definir. Puede ser que se esté hablando de 105.000 millones de dólares. ¿Usted tiene alguna información relacionada a este tema? No sé si le corresponde a usted decirlo, pero oficialmente. Bueno, existen estudios sobre esa cuenta. En realidad el periodo del que disponemos nosotros es el periodo 2002-2020. Y el número es exactamente ese, al que si se le suma a la cuestión los incentivos en materia de petróleo y para algunas inversiones de gas, asciende a 142.000 millones de dólares en ese periodo. En energía es más o menos la cuenta que usted cita, Omar. Efectivamente, ese dinero se gastó, se invirtió a los efectos de subsidiar a la demanda, a la oferta, realizar obras, etcétera, digamos. Obras que, de acuerdo al diseño original, estaban en cabeza del mercado, digamos.
Sí, en definitiva, la manera de verlo, la realidad de la cuestión es que hay una especie de subsidio cruzado entre los usuarios y los contribuyentes. Porque en definitiva los servicios tienen costos que hay que pagarlos, que los pagamos en Argentina, y ese dinero, el que no aportan los usuarios, lo aportan los contribuyentes, o emisión monetaria o toma de deuda, porque en definitiva la cuenta tiene que cerrar todos los meses. Tremendo agujero fiscal que se tiene por la crisis energética, ¿no? Pero estaba pensando en la cantidad de dólares, si no alcanzaría para la construcción, por ejemplo, el tan esperado en Tucumán, Potrero Tabla, Portero del Clavillo, con tanto dinero. Creo que Ángel Suárez tiene una consulta también puntual para las autoridades de DED y el cierre luego con Álvaro Auranes. Sí, Ángel. Sí, Omar, buen día primero. Es para confirmar si la versión que tengo es exacta, tiene que ver con el tema inversión. Si ya saben cuándo efectivamente, después de tantos intentos fallidos, se va a inaugurar la central de Manantial Sur, porque está Manantial Sur y Nogales ya terminada. O sea, las dos tienen que inaugurarse. Creo que ayer ustedes recibieron un llamado pidiendo paciencia porque quiere venir Rollón, que haría un anuncio también para EDET ese día de la inauguración. ¿Es exacto o no? Digamos, se están ultimando los detalles, Ángel, a los efectos de, llamar a licitación una obra muy importante para Tucumán, que es Bracho Villa Quintero. Entonces, se están ultimando los detalles, de modo que eventualmente la estación transformadora Manantial sea inaugurada por la Secretaría de Energía, a los efectos de que pueda anunciar finalmente esta obra que es muy importante para Tucumán. ¿Y Nogales está terminado? ¿También está para Nogales está, próximamente está en las últimas pruebas. Octubre, noviembre está por energizarse ya definitivamente. Digamos. En una palabra, lo del Manantial es una foto, porque ya está funcionando. Todavía estamos en las últimas pruebas, está las últimas pruebas de detalle a los efectos de que energizarla, digamos. Sí, Álvaro, lo último. Dos cosas. La primera, porque nobleza obliga, ¿no? En la comparación entre los estados, ¿no? Tucumán tiene una de las facturas de luz más claras, más claramente especificadas, con los ítems más claramente identificados, y consecuentemente el retiro parcial de los subsidios también va a tener esa claridad por ese diseño básicamente que tiene la factura. Lo segundo con el tema de los subsidios es que ya a esta altura del partido y siendo todo grande deberíamos saber que no hay nada gratis, ¿no? Es decir, aquello que finalmente no pagás por un lado porque está subsidiado, finalmente lo terminás pagando por el otro, que probablemente son los impuestos. Y los impuestos, eso es la pregunta. ¿Qué incidencia tiene el impuesto en la factura que recibe José Roberto, por ejemplo, en su casa? ¿Qué porcentaje de esa factura? Bueno, si uno ve la torta a la que hacemos referencia recién, 43% distribución, 38% generación, 28% son los impuestos. Ahora, los impuestos, si lo vemos como porcentaje de la tarifa sin impuestos, pesan aproximadamente en Tucumán entre 38 y 40%. Y lo último, hay una obra que mucho se está hablando de proyecto, ¿no? Bueno, hablábamos los otros días, la visita, la importancia que tenía Villa Quintero del Bracho para evitar los cortes en la zona sur de la provincia. Sí. Pero nos decían, en cercanías del ingenio La Florida, está la localidad conocida como El Espinillo, también sería en el triángulo con la ruta que lleva a la zona de Macomita. ¿Qué es lo que se va a construir allí en la zona conocida como El Espinillo? Bueno, estamos trabajando con la provincia a los efectos de proyectar ahí una estación transformadora en 500 kV, muy similar, una análoga, digamos, a la estación transformadora que existe en Bracho, en la localidad de Bracho, de modo de garantizar el abastecimiento y el crecimiento de la demanda eléctrica de Tucumán por 20, 30 años. Entonces, Tucumán ya no estaría alimentada de manera radial, sino que tendrían dos grandes entradas, dos grandes brazos de energía que podría garantizar el crecimiento de la demanda, digamos. No, por el monto, 100 millones de dólares, ¿eso no lo haría el gobierno nacional o se está buscando la financiación? No, se está buscando la financiación de eso, digamos, es un monto que lamentablemente excede a las posibilidades que tiene la distribuidora de avanzar sobre un tipo de obra como esta, digamos. Bien, el impacto, reiteramos, del tema subsidios, tarifa nacional, va a comenzar a regir en la factura ¿de qué mes? A partir del 1 de octubre ya comenzaría gradualmente, porque
es la energía consumida en octubre, así que entre octubre y noviembre gradualmente se estará notando respecto a las personas que pierdan parcialmente los subsidios, que son los de altos 20% ingresos. más o menos. Aproximadamente en el arranque está la Secretaría de Energía puliendo todavía la base de datos. La definitiva no la tenemos, pero entre 15 y 20% de la población podría ser. Ingeniero Horacio Nadra, doctor Freddy López, ambos, gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, muchas gracias a Omar. ustedes, Muchas muchas gracias, gracias por doctor. invitarnos.